tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a un programa más de Libre Opinión. Me acompaña mi compañero de programa. ¿Cómo estás, Mauricio García? Buenas tardes, doctor Mayagoitia. Buenas tardes, auditorio. Pues con el gusto de un martes más estar aquí platicando los hechos a lo largo y ancho de la semana. Muy bien. Pues hay algo que es un fenómeno, pues no precisamente social, sino sociológico, algo que está sucediendo en todo el mundo, y es que la población mundial está envejeciendo. Y en México, pues aquellos que fuimos jóvenes hace ya algunos cuantos años y que presumíamos de ser mayoría en aquel entonces, pues ahora que ya hemos llegado a esta edad en donde pues ya tenemos nuestra credencial del INAPAM, pues ahora resulta que hay mucho más ancianos en la República Mexicana que en otras épocas ha habido. Y lo particularmente curioso y lo que llama mucho la atención es que los gobiernos de los tres órdenes, municipal, estatal o estatales, diría yo, de todos los estados en general, y el gobierno federal, pues han desatendido a este grupo social. No hay asilos de ancianos, ya no digamos asilos de ancianos sufragados o mantenidos por el gobierno. El DIF no tiene programas para ancianos. Realmente los ancianos estamos desatendidos en todos sentidos. No tenemos, más allá de la credencial del INAPAM, que viene siendo algo así como las llamadas a misa, porque algunas empresas que están obligadas a dar el descuento lo dan y otras no lo dan, y no hay autoridad que supervise y que aplique la ley. Pues este grupo de personas, dentro de los cuales yo me encuentro, pues urgen a ofrecer garantías. El Estado mexicano debe adoptar y ratificar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, urgieron expertos, luego de advertir que para 2050, la cuarta parte de los 119.530.000 habitantes se ubicará en este sector poblacional. Al participar en el Coloquio Internacional de Derechos de las Personas Mayores en México, Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o sea, la CONAPRED por sus siglas, señaló que el Poder Judicial discrimina a la población adulta al no garantizarle la capacidad jurídica y no tener la infraestructura adecuada. Durante el acto organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México, Sergio Salvador Valdés, director de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, o sea, el INAPAM, dijo que para el 2050, 1 de cada 4 mexicanos será adulto mayor, lo que pone al país en una situación difícil. Lo curioso del asunto es de que, pues esto no es algo así como que de pronto, pues llegaron los malos, nos cayó un meteorito del espacio, o llegó un tsunami o un sismo. Esto es algo que es perfectamente medible y predecible y que no han hecho absolutamente nada. México es un país envejecido al tener hoy 12.1 millones de personas mayores de 60 años, que es el 10% de la población. Y existe un problema de geriatras, puesto que apenas se cuenta con 400 geriatras para los 110 millones de habitantes que tenemos en México.
expuso que el 85.6% de los 12.1 millones de adultos mayores se encuentra entre los 60 y 79 años. De 80 a 89 años, el 13.6 y 18,000, o sea, el 1.8% supera los 100 años. Haas señaló que la discriminación en el país es estructural, reiterada, institucionalizada y permanente, y detalló que hay estereotipos y prejuicios que provocan que las instituciones y la legislación lleven a la negación de derechos a este sector. Mauricio. Sí, no existe la cultura de las personas adultas, adultos mayores, completamente estoy de acuerdo, en ningún nivel, en el transporte. No tenemos una playa para las gentes de adultos mayores, ni siquiera eso puede verse, doctor, en ese sistema, el transporte, los edificios que hay que visitar del municipio, que tienen que ir a hacer sus pagos, las instituciones de salud que tienen que ir a checar la supervivencia, todo este tipo de cosas no tienen la estructura para las gentes adultas mayores. Parece que vivimos en un país de puros jóvenes, que parece que los que van a trabajar ahí no van a llegar a viejos. Usted ve al Instituto del ISSSTE, las delegaciones, estoy hablando, la del Seguro Social, una playa, indíqueme, donde exista, que puedan ir los adultos mayores y puedan estar cuidados, el transporte, que nos podamos tomar para los adultos mayores. Pues no existe todo este tipo de estructura, esta cultura, no llamaría yo de discriminación, es una cultura que no existe completamente en ninguna parte de México, porque en el extranjero sabemos que sí. En otro orden de ideas, la ministra Margarita Luna Ramos precisa sobre las cuotas de género y en relación a la columna Transmutaciones de Lucía Melgar titulada Cuotas de género, ¿para qué?, en la que hace alusión de manera errónea a una conferencia que impartió la ministra Margarita Luna Ramos el pasado 23 de septiembre ante integrantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en la que afirma que la ministra dio un golpe al discurso de equidad, como lo sugieren las contundentes declaraciones que le atribuye. Me permito precisar lo siguiente. Es cierto que la ministra Luna Ramos afirmó que no simpatiza con las cuotas de género en tanto son reflejo de la discriminación de la mujer que aún subsiste en nuestro país, lo que hace necesario echar mano de acciones afirmativas o medidas compensatorias como estas que en ocasiones, desprovistas de sus auténticos fines, tiene el solo afán de cumplir con una cuota, cuando lo que se debe buscar es una participación paritaria 50-50 que atienda a los mejores perfiles en cuanto a capacidad y méritos profesionales. En ningún momento sostuvo que tales cuotas sean discriminatorias de los hombres. En aras de que se aprecie en su justa dimensión las expresiones de la ministra Luna Ramos y se advierta que las afirmaciones a las que se alude en el artículo de mérito están fuera de su contexto, pongo a su disposición el audio nos ponen a disposición el audio de la conferencia en la parte que tiene que ver con lo señalado. Lo que sucede en México es de que después de haber mantenido a la mujer relegada y de que apenas en los años, a principios de los años 50 fue que la mujer pudo tener derechos políticos en México, y me refiero al hecho de poder sufragar. De ahí hacia adelante no hubo una competencia en el terreno de la equidad entre ambos sexos, o sea, entre mujeres y hombres,
sino llegó el momento en el que las mujeres solicitaron como una canonjía, como un trato especial, que en sí, a pesar de que sea para bien, es discriminatorio, que se les diera la mitad del contexto político, no por méritos, sino solo por ser mujer. Y bueno, eso en sí mismo no es un mérito. El ser mujer o el ser hombre no es un mérito. El mérito es lo que se construye a través de lo que se hace siendo hombre o siendo mujer, de acuerdo con sus capacidades, de acuerdo con sus intereses, y que es visto por la sociedad como algo que puede beneficiar a la colectividad. Mauricio. Pues no, doctor, allí sí, pienso que debe de llevarse un orden, ¿no? En este tipo de situaciones. La verdad no tengo mucho que decir ahí sobre esa parte, doctor. Muy bien. Bueno, pues continuamos y vemos cómo dentro de las cosas más recientes que tenemos que comentarle, es algo que pues aparentemente el tema está agotado, sin embargo hay bastante más que decir, y me refiero a esta espada que pende sobre nosotros, que es la elección presidencial de los Estados Unidos, en donde hemos visto un nuevo debate, en donde pues llega Donald Trump, este personaje que nos ha unido a todos los mexicanos, pero en su contra, y que ha logrado también que por primera vez en la historia personajes de su mismo partido lo repudien, entre ellos el expresidente Bush, que dice que él no va a votar por él, que él votará por Clinton. Esta situación que se vive allá, en donde pues llega después de un primer debate bastante lastimado, con un video en donde se muestra tal y como es este personaje, con toda su vulgaridad, con toda su falta de respeto hacia las mujeres, y que se ha divulgado ya a nivel mundial, pues las personas se dan cuenta de que ese es el verdadero Donald Trump, y no es el que está haciendo campaña y el que quiere que voten por él. Este personaje pues proviene de una familia en donde, siendo muy joven, lo llevaron a que ingresara al Ku Klux Klan, esta organización 100% racista que mataba a los negros. Si ustedes lo recuerdan, los colocaba en una cruz y los incendiaba. Bueno, este es el tipo de mentalidad de donde proviene Donald Trump, y es precisamente eso lo que tiene a todo el mundo temeroso, porque de llegar Donald Trump a ser el presidente de los Estados Unidos, cosa que se ve bastante difícil, pues sería no un riesgo para el propio Estados Unidos y no un riesgo para México, sino un riesgo para todo el mundo. Realmente es asombroso que este sujeto haya logrado que las más bajas pasiones de repudio entre los seres humanos se hayan expresado con tanta fiereza en los Estados Unidos, y que hayan salido por debajo de las piedras toda una serie de personajes como los rednecks, los mismos del Ku Klux Klan y otras organizaciones y sectas que son totalmente racistas, hayan salido a la palestra para apoyar a este sujeto que lo único que podría hacer sería destruir a los Estados Unidos y destruir al mundo. Por ahí ya se sabe que algunas
potencias extranjeras, distintas obviamente, extranjeras, cuando me refiero a extranjeras que no son de los Estados Unidos, están apoyando a la candidatura de este sujeto, esto por primera vez en la historia que se ve, porque saben que puede significar una debilidad y puede hacer que los Estados Unidos quede a merced de los intereses de otras latitudes. Directamente de Rusia, se está hablando de Rusia, de sí. Rusia. Putin se ha sabido que está inmerso en estas elecciones y que pues al parecer hay hasta comunicación. No hay que olvidar que con la que está casada esta señora Trump, pues es socialista, es de una parte socialista, y se lo ha rechazado Hillary Clinton en quedar él como presidente de los Estados Unidos. Estaría en peligro este país porque quedaría a merced de Rusia en este tipo de situación. Y como usted lo ha dicho, a Donald Trump ni su familia creo que lo apoya, ¿no? Ya esta situación de, por ejemplo, el peso de los Bush dentro de este partido, pues es bastante fuerte, y si ellos no lo aprueban, yo no creo que gane. Aquí me queda completamente claro que vamos a tener una mujer presidenta que va a mandar en los Estados Unidos a partir después de noviembre. Pues no te puedo decir, Mauricio, que lo aplaudo, porque no es precisamente algo que le convenga a México tampoco, pero de los males es el menor. Por supuesto que el otro significaría algo terrible. Hay una situación aquí que me parece importante comentar, y es el hecho de que las empresas que surgen con la innovación tecnológica y con la aparición del Internet, y en este caso Google México, pues solicita amparo y atraviesa por un momento difícil porque se lo negaron hace un par de semanas. Le fue negado un amparo con el que intentaba que una demanda interpuesta en su contra fuera analizada y resuelta por tribunales estadounidenses en vez de mexicanos. Este caso se remonta a hace casi 2 años, en 2014, cuando el abogado Ulrich Ritter descubrió que alguien realizó un blog pirata que usurpa su identidad y lo calumniaba. Además, dicha página web aparece como primera opción en el motor de búsqueda de Google, en vez del blog original del abogado. En diversas entrevistas, Richter indicó que trató de acercarse a los directivos de Google para pedir la eliminación del blog apócrifo. Sin embargo, su petición fue rechazada, lo que le hizo interponer en 2015 un juicio de daño moral contra Google, y la Corte le niega el amparo y lo obliga a que cumpla en México, porque tanto el abogado como la página ocasionaron los daños en México, no en los Estados Unidos, donde Google quería ventilar en esos tribunales sus asuntos. Pues ya que está en cuestiones de internet, pues estamos también leyendo que la Suprema Corte de Justicia pues presume que ya tiene las redes sociales y que han llegado ya a 100,000 personas que siguen este Twitter de la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro presidente Luis María Aguilar ha logrado numerosos importantes en el mundo de las redes de Twitter, y asegura que cuenta ya con un número entre los tribunales constitucionales en habla hispana. Pues qué bueno, ¿no?, que ya estén en comunicación con la sociedad, aunque también quisiera aquí decir, doctor, y poner también y saber su criterio, lo importante que ha estado siendo aquí las redes sociales para capturar a estos mañosos, ladrones, rateros que se encuentran en las calles, y tendrá el suficiente peso para meter a la cárcel a toda esta gente que aparece en las redes sociales.
y me dirijo más a los que roban en las calles, que los más en el periférico, en circuito interior, donde han estado robando, y por otros automovilistas son grabados. ¿Tendrá el preso suficiente? Bueno, tú sabes que la procuración y la impartición de justicia son dos cosas distintas, ¿no? En este caso, cuando se trata de algunas personas que están delinquiendo, pues es la policía, no el juez, el que tiene que ir a detenerlos, a iniciar el debido proceso. Esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, así lo mandata la Constitución. Lo que sí me gustaría hacer notar es que la Suprema Corte de Justicia de México ha sido una corte vanguardista a nivel mundial. Fue inicia esta vanguardia con la aparición del canal judicial, en donde ya las sesiones de la Corte, otrora ocultas o en secreto, por lo menos la gente decía, es que los ministros resuelven en secreto. No era así precisamente, porque pues hay una sala abierta al público, pero está restringida el acceso al número de personas, al cupo, al que lo limitan. Pero ya con el canal judicial ya todos pudimos seguir con mucho interés y pudimos aprender muchas cosas de la forma en la que se ventilan los juicios en la Suprema Corte de Justicia y las argumentaciones que utilizan los ministros para fundar y motivar cada una de sus acciones. Esto, por supuesto, cuando llega el Internet, pues la Suprema Corte de Justicia también entra al Internet y se utilizan los correos electrónicos, que fue lo primero, y ahora cuando surge Facebook y Twitter, también es la Corte la que toma la vanguardia, y es la vanguardia mundial. O sea, las otras cortes de otros países no le han dado tanta importancia a la comunicación con los ciudadanos como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, y sí, es algo que nos debe de llenar de orgullo. Y es muy educativo este canal, sí, por supuesto, que sale y nos interesa y nos debe de estar atentos, porque conocemos de ahí cómo es que se llega a una resolución donde se está derivando una controversia, ¿no? Así es, y fíjate qué curioso, ¿no? Porque pues nosotros sabemos que Miguel Ángel Yunes ganó la gubernatura del estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes pues fue priista, y ahora Miguel Ángel Yunes es panista. Y como panista, pues gana por un margen bastante estrecho, le gana a Héctor Yunes la gubernatura del estado de Veracruz, y pues no la tiene nada fácil, porque el estado está convulsionado, porque por la situación económica y de inseguridad tan terrible por el que está pasando. Y es curioso porque pues aquí nos dicen que es precisamente este señor Yunes, el gobernador electo, a quien le urge que el presidente Enrique Peña Nieto lo reciba como gobernador electo para tratar la situación de inseguridad, justo lo que decía yo, y financiera, por la que está pasando el estado de Veracruz. Sin embargo, nos informan que en el gobierno federal no hay todavía intención de realizar ese encuentro, debido a que esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defina las impugnaciones que presentaron los representantes del PRI y de Morena. Nos detallan que el panista se le están acabando los días para tener esta reunión con el titular del Ejecutivo Federal, pues tomará protesta justo el 1 de diciembre próximo. Sin embargo, antes le urge la foto con el jefe del Ejecutivo Federal. Y sí, tiene mucha razón, doctor, en la situación que se le está acabando el tiempo, porque son 2 años nada más las que va a estar. Así es. Yunes ahí. Así es. Los Yunes, porque él. No digo porque son 2, el hijo es presidente municipal de no me acuerdo de qué ciudad, también de Veracruz,
de Yunes, Ajá. de ese presidente. Entonces digo, los Yunes. Bueno, está su contrincante era Yunes también, hay un senador que también es Yunes y que se antoja que pudiese ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura, o sea, el que le pelee a quién sabe quién, el del PAN o del PRD o de Morena, la gubernatura de Veracruz, una vez que termine el panista Yunes, Miguel Ángel Yunes, que es quien está como gobernador electo ahora. Son muchos los Yunes que hay en Veracruz. Allí es los Yunes, pero bueno, sí se le está acabando el tiempo y no creo que en 2 años, pues la verdad, pueda hacer algo. Y hablando de seguridad, doctor, y se piden reglas para el ejército, tareas de seguridad, con una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cuenta con el respeto de 2,000 firmas de familiares militares en retiro, desde sargentos hasta generales. Un grupo de abogados comenzará desde este lunes una ruta legal para que el Congreso de la Unión dé un marco normativo de las Fuerzas Armadas en las acciones que ha emprendido en materia de seguridad. Hay una molestia muy grande por parte del personal militar. Para ello no pueden hacer una queja a menos que sea contra la misma institución. En la queja no hay militares en activo porque por la ley no puede hacerse. Por eso lo hacemos nosotros, explicó César Gutiérrez Priego, hijo general fallecido de Jesús Gutiérrez de Bollos. Es algo que debe de estar en el Senado y regularizado, a mi parecer, un criterio personal, la actividad del ejército dentro de los estados y los municipios, doctor. Fíjate que existen reglamentos para las acciones del ejército y existen también limitantes que la misma Constitución perfectamente señala, en donde puede o no el ejército actuar en determinadas acciones, o sea, no tiene chino libre. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se hacen acuerdos con los ejecutivos de los estados ante la carencia de la policía estatal, y es cuando el ejército viene a cumplir funciones de policía ante la incapacidad de los gobiernos de los estados y ante la incapacidad de los gobiernos municipales, cuyas policías preventivas no son otra cosa más que un reservorio de delincuentes. Y bueno, cuando se firman esos convenios, ahí se estipula el qué, hasta dónde y hasta cuándo, pero hemos visto a través del tiempo que los militares no son buenos policías, y no son buenos policías porque no fueron entrenados para ser policías precisamente. Exactamente, es la situación en que debemos de ver este tipo de argumentos que se están dando, en que no se permita que las quejas ante los derechos humanos, sino que las quejas se deben de llevar ante la milicia en esa jurisdicción, y ahí es donde deben de ser enjuiciados. Pero ya la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia en donde dice que los soldados deberán de ser juzgados por acciones conciviles ante tribunales civiles, no ante tribunales castrenses. Cuando estén en una actividad castrense, o sea, cuando estén en un acto de guerra, entonces deberán de ser sometidos a la autoridad militar, pero no cuando estén en acciones con la sociedad. Ahí la Corte los obliga a que se sometan como cualquier ciudadano a las leyes. Pero eso es lo que entiendo en la nota de aquí, de lo de la referencia Sí. y el malestar de los familiares de los militares, Sí. en que, como usted lo dijo, ellos no son policías, No son. ellos están con una disciplina militar. Así es. Y no le podemos pedir a ellos que vayan a dialogar, porque no están ellos para No, dialogar. de acuerdo, no, el militar está hecho para defender a la patria, se le entrena al soldado para matar, esa es su función fundamental.
y mientras que la del policía es proteger y servir. Son dos cosas muy distintas. El hecho de que tengan armas los dos y que tengan uniformes no los hace iguales. ¿Quieres que continuemos después de nuestra pausa del día de hoy? Bien. Vamos a estar fuera un par de minutos, le pedimos que no se vaya y que siga con nosotros, estamos en Libre Opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros, seguimos en Libre Opinión. Y fíjese usted que concentran 5 estados los asaltos. Este año las carreteras de México son más inseguras que el año anterior. Entre enero y agosto del 2016 se registraron 1,705 robos con violencia, 36% más que en el mismo periodo de 2015. De acuerdo con el más reciente reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos ilícitos están focalizados, 91% se concentraron en 5 estados. El robo a vehículos creció en Chiapas, más que en cualquier otro estado. De 92 asaltos registrados en los primeros 8 meses de 2015, pasó a 203 en lo que va de este año, lo que significa un aumento del 120%. Las cifras también aumentaron en Puebla, al pasar de 243 a 389 en el mismo periodo. En Tlaxcala saltó de 314 a 503, en Guerrero se incrementó de 225 a 290 y en Oaxaca de 120 a 169. Es curioso que los estados en donde se hace mención que aumentó la delincuencia, específicamente en algunos rubros como robo de automóviles, etcétera, pues fueron los estados en donde tuvimos la presencia de la CENTE durante muchos meses. Aquí dice, se reformará el Código Penal para evitar que secuestradores salgan de prisión antes de cumplir su condena. El grupo parlamentario del PRD presentará una iniciativa de reforma al Código Penal local para armonizar con el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Ya ha habido que ha habido muchas quejas de que pues más tardan en entrar los secuestradores que en salir. Fueron, hay aquí la nota, dice, acusados de secuestro alegan presuntas violaciones al debido proceso a ser supuestamente torturados. El PRD y la ALDF buscará que se den las modificaciones relativas para evitar toda costa que este tipo de delincuentes se aprovechen de requisitos jurídicos y logren su libertad antes de cumplir con su propia pena. Fíjense que hablando sobre seguridad también tenemos esta propuesta de este senador del PAN, y que cómo le ha llovido, porque entre ellos uno de sus mismos correligionarios, Fernando Herrera Avilés, descalificó la iniciativa de su compañero de bancada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, de reformar la ley para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego en los hogares, negocios y dentro de los automóviles. Esta es una aberración, y es una aberración porque no se puede portar armas en los hogares, negocios y dentro de los automóviles. Se porta el arma cuando se trae a la cintura, en la bolsa, en una sobaquera. Cuando la trae uno consigo, está uno portando el arma. El tenerla en el domicilio no es portar el arma. Está mal redactada la nota. Y es perfectamente permisible, el artículo 10 constitucional nos da a los ciudadanos mexicanos la autorización de tener un arma para ejercitar nuestra legítima defensa, en la defensa de nuestros bienes y la defensa y el honor de nuestra familia, siempre y cuando no contravenga lo estipulado por las armas restringidas para uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Es un tipo como Texas, ¿no? Que hay este permiso ya de portar las armas. No, pero allá es totalmente libertario el asunto, mientras que aquí en México todo mundo sabe dónde puede comprar un arma, pero legalmente no. En la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México hay una tienda a donde puede uno ingresar y con su IFE, escuchó usted bien,
con su IFE, la Sedena le vende a usted un arma y le da a usted un documento para que usted traslade su arma desde la tienda que está ahí en la Ciudad de México hasta su domicilio. Nadie se la va a poder quitar mientras esté usted en tránsito. O sea, si usted vive en Acapulco, compra el arma en la Ciudad de México y lo agarran en Chihuahua, pues no puede usted decir que va camino a su casa. A eso me refiero, no estar en tránsito. Si lo agarran usted en Taxco, si lo agarran en Iguala, si lo agarran en Chilpancingo, si lo agarran en Colorada, pues usted va usted rumbo a su casa, ¿no? Sí, pero este documento tiene 72 horas, Okay. El que dice usted es de 72 horas para trasladarse correctamente, como lo dice, un lugar de la Sedena hasta la domicilio. parte de domicilio. Okay. Si usted vive en México, pues tiene 72 horas para trasladarse hasta Acapulco. Si vive en Chihuahua o cosas así, tiene 72 horas para llevarla hasta allá, pero Sí. no como Sí, no puede para siempre. decir, bueno, yo dije y que la compré porque vivo en Chihuahua, pero me la voy a llevar a Acapulco. No, claro que eso no se puede, eso no se puede. Pero bueno, aquí lo importante es que eso no está a discusión porque eso está autorizado. Anteriormente, y se ganaron varios amparos, recuerdo, y estoy hablando de los años 50, hace 60, 50, 60, entre 50 y 60 años, en donde se consideraba al automóvil como una extensión del domicilio. Ahora ya no, hubieron cambios de criterio de los ministros de la Corte y restringieron al domicilio estrictamente al lugar que se considera casa habitación. Pero anteriormente sí el automóvil era considerado como una extensión del domicilio y ahí podía uno traer el arma, no bajarse con ella, pero sí traerla en el coche. Y yo recuerdo cuando salíamos a carretera, que yo era niño, pues ahí venía la pistola en la cajuelita de guantes para salvaguardar la integridad de la familia durante el viaje. Obviamente no salía de ahí más que en caso necesario, pero sí era una garantía constitucional que teníamos los mexicanos y que nos fue retirada. Ahora, lo que pretende este senador es de que esa garantía regrese, que podamos traer una pistola, tener una pistola en nuestra casa y esa pistola poderla subir al vehículo cuando el caso lo amerite. Esto, algunas personas se escandalizan y dicen que vamos a volver a la ley del oeste, que nos vamos a agarrar a plomazos, que bueno, yo realmente no sé en qué planeta viven, porque si ustedes supieran realmente la cantidad de gente que de forma ilegal anda armada, y anda armada para su legítima defensa. Hemos visto videos en el internet de algunos sujetos que son asaltados y que matan a los asaltantes. Esto es lo que este senador pretende establecer como una norma, que el asaltante sepa que no nada más él está armado, sino que su víctima también, darle la posibilidad al ciudadano de ejercer la legítima defensa y no estar en un completo estado de indefensión, y además el asaltante pues ya no va a verla tan fácil. Ya ahorita ser asaltante, hemos visto que hasta niños de 14 y 15 años andan asaltando, pero una vez que sepan que se pueden encontrar a un adulto con un arma y que se la pueden disparar en legítima defensa porque ellos sí vienen armados, entonces yo siento que los índices delincuenciales van a disminuir y sobre todo las víctimas, porque con la mano en la cintura le ponen la pistola en la sien, lo bajan del coche, se lo llevan y en la soledad del campo lo descuartizan y luego lo entregan. Entonces ahí al menos tendría usted la certeza de morir en el lugar o de matar en el lugar. Es algo muy crudo, sí, pero tenemos que escoger entre ser cadáveres o ejercer nuestra legítima defensa. Yo no veo por qué el escándalo de que la gente de bien pueda estar armada para defenderse y defender a su familia, Mauricio. Hace 2, 3 años vi un video donde una persona llegaba a su casa, le quisieron quitar el carro, venía armado, le disparó al asaltante
no me acuerdo si lo mató o lo hirió, el otro corrió inmediatamente, y el otro también que hace como 6 meses, donde un policía hiere a un asaltante en el periférico donde estaba asaltando a un automovilista. Entonces yo ahí coincido completamente con usted en que debemos andar armados. Existe la ley de igualdad. Si los políticos, los funcionarios pueden andar armados, ¿por qué también nosotros no podemos tener esa misma defensa? Igual como lo que se llevó, y aquí quiero leer también, saliéndome con lo de la igualdad, dice la arquidiócesis que un grupito decide el futuro, y se refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia obligatoria para todos los países que determina que los homosexuales tienen derecho a adoptar. Acusa de que un grupo decide el futuro de las familias mexicanas y basado en la igualdad. Yo no sé la verdad, doctor, si esto sea suficientemente fuerte para decidir que 2 personas del mismo sexo puedan llevar a un buen término a un hijo adoptado. Bueno, debemos de partir del hecho de que el Tribunal Supremo, las decisiones del Tribunal Supremo son inatacables. El término inatacable quiere decir que ya no se puede impugnar ante ningún otro tribunal. Eso se tiene que cumplir. De que el que se cumpla sea precisamente lo mejor, eso es muy difícil de decirlo. Posiblemente, como todos los humanos, puedan equivocarse los señores ministros, y al darles este derecho a los homosexuales para que tengan la posibilidad de adoptar, pues degeneren la familia, o a lo mejor están en lo cierto y tendremos familias virtuosas, no lo sabemos, no lo podemos decir, no lo podemos juzgar a priori, así como ellos lo están, ellos seguramente sustentaron y fundamentaron sus argumentaciones para llegar a esa conclusión con datos históricos y con datos sociales y sociológicos suficientes como para creer que están en lo cierto. Esperemos que lo estén. Bueno, yo lo que he oído de lo de la Suprema Corte es de que, como usted lo dice, ya no se puede revertir porque la ley lo dice, y ellos lo fundan y lo motivan en la cuestión de la igualdad, nada más. Y es lo que yo también digo. Entonces, si vamos a eso, pues hay que hacer un amparo para nosotros irnos a la igualdad y tratar de portar un arma, porque también tenemos el derecho de protegernos, así como los funcionarios, todos los funcionarios pues tienen esa libertad de traer a un pistolero, a un guardaespaldas, o traer un arma. Entonces, pues a nosotros... O un auto blindado, ¿no? O un auto blindado. Entonces, pues a nosotros también que se nos dé esa igualdad de podernos defender. Así es, estoy de acuerdo. Fíjate que el candidato a la medalla Belisario Domínguez, que es este héroe de la gasolinera de Chilpancingo, que los amigos de los 43 le prendieron fuego. Aquí es muy importante hacer notar que el hecho de que estén considerando a este ingeniero veracruzano que ofrendó su vida para evitar una conflagración, al evitar que la gasolinera explotara y matara a todos los que estaban ahí y a todos los que no podían pasar y que también estaban ahí, es una forma de poder, de que el Senado está diciéndoles a estos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapan: señores, ya estamos hasta la madre, y esta es la mejor forma de decírselos. Vamos a darle la medalla Belisario Domínguez a una de sus víctimas. Muy bien, me parece excelente. Ya se habían tardado, creo que se habían tardado,
tanto el Estado, el gobierno del Estado debería de haber tomado esta bandera. Esto es federal. Y no esperar al federal que lo hiciera. Bueno, es que es Senado, acuérdate. Sí. El Senado es solamente, nada más hay uno. Digo, pero el Estado lo hubiera impulsado pues desde fíjate que se ni dio. siquiera es el PRI el que lo está impulsando, sino es el PAN, porque además la medalla Belisario Domínguez corresponde a hacer una propuesta de candidatos a un partido en un año, a otro partido en otro, y en este caso, en este año le corresponde al PAN. Entonces será el PAN el que proponga para la medalla Belisario Domínguez a este ingeniero, que se me va el nombre, pero que se llama Gonzalo Rivas. Que es el que cortó el suministro de gas. Él cerró cuando todo, estaba el fuego. Pero había un recipiente con gasolina en la parte de arriba de una de las bombas que él no vio, y eso fue lo que le cayó encima e hizo que se prendiera. Y eso de ahí, y que precisamente también quiero resaltar en que desde que murió, pues yo no he visto por parte del gobierno del Estado que se acerquen a los familiares, se les auxilie con esta pérdida, cuestión psicológica. Se le ha dado todo a estos rebeldes, porque yo no los voy a llamar ayotzinapos, sino a estos rebeldes, y a esta persona pues no se le ha rendido ningún honor, no se le ha rendido ningún homenaje, ni siquiera se le ha acercado a la familia, y me parece muy bien que el PAN haga esta mención a una persona que con su valor pues ayudó a que se perdieran más vidas, doctor. Terrible, cantidad de vidas salvó, y es por eso que se le considera un héroe, y es por eso que además no tuvo por qué haber perdido la vida si no hubiesen existido este tipo de acciones, en donde cuando ellos provocan la muerte de otras personas, entonces no falta nadie, pero cuando los muertos son ellos, por las razones que todos sabemos y que ha estado ampliamente discutido, entonces sí faltan los 43. Los que acaban de fallecer, que iban en una camioneta, ya agarraron a los culpables. Sí. ¿Y cuántos pasajeros no han muerto en ese trayecto y no se habían agarrado a los culpables? Así es. Pues fíjense, doctor, aquí hay otra nota también que me gustaría resaltar. Sí. Dice: maquiavélico detrás del recorte a la ciudad. Maquiavélico decía: cuando se trata de una política, lo mejor es dejar la moral a un lado. Lo anterior viene a cuento porque aquellas voces que aseguran que el recorte presupuestal de más de 800 millones de pesos que se pretende aplicar a la Ciudad de México el próximo año obedece a un asunto político, y no falta quien diga que hasta electoral. Lo que sucede es de que hay que reconocer que Mancera ya está en campaña, y Mancera pues está señalando al gobierno federal y está diciendo que este recorte presupuestal no es precisamente porque haya que apretarse el cinturón y para que se controle todas las variables económicas del país, sino que porque le quieren hacer daño a él, es por eso. Entonces él ya se está haciendo víctima dentro de su campaña, señalando a Peña Nieto de que él es el malo de la película, ¿no? Sí, pero no nos expone cuánto es el presupuesto que se necesita la Ciudad de México con claridad, aunque lo diga, y a dónde se va a aplicar. Nada más dice maquiavélico el recorte. Dice que lo necesita para las líneas del metro que se requieren ampliar, pero bueno, son ampliaciones que tendrán que esperar, porque el país no siempre está para cumplir antojos y enderezar entuertos, y en este caso pues es mucho más importante la reducción del gasto corriente que tiene el gobierno federal, y eso va a implicar que no solamente sea la Ciudad de México la que sufra por la ausencia de presupuesto, sino todos los estados y muchos de los programas y las secretarías, etcétera, ¿no? Y pero los programas de seguridad salen afectados, muchos. De ahí. Así es. Entonces, bueno, él está tratando de llamar la atención por ese lado, y yo no le veo realmente que vaya a tener mucho futuro, toda vez que sabemos que lo dice
porque está en campaña y porque quiere llamar la atención. Lo mismo que han dicho de este otro senador, que dicen que está proponiendo la cuestión de las armas solo para llamar la atención. Y a mí sí me parece algo interesante de considerarse, porque al fin y al cabo usted y yo vamos a terminar siendo delincuentes, porque con toda seguridad no vamos a permitir ni que nos maten impunemente, ni que lesionen a nuestra familia. Y eso nos va a obligar a portar armas en la impunidad. Ellos portan las armas en la impunidad y nosotros tenemos que arriesgarnos a ser considerados como delincuentes por tener la necesidad de defendernos. Si el Estado mexicano, si los gobiernos tuviesen las policías suficientes y suficientemente entrenadas y bien pagadas como para brindarle al ciudadano la seguridad, nadie estaría pensando ahora en portar un arma para su legítima defensa. Mauricio, estamos por irnos. Sí, doctor, ya nomás digo, aquí sería atacar, estamos despeinándonos en una situación de que si portamos un arma, se dice que la violencia se ha ahora sí aumentado por la situación de la venta de drogas, pero yo no veo que en el Senado todavía estemos trabajando, o esté funcionando para ver la situación de la legalización de la marihuana, que yo creo que esto sería el punto ideal para bajar un poco la violencia. Es posible, pero hay que tomar en cuenta algo también. Acuérdate que tenemos drogas que se consideran legales, como es el cigarro y como es el alcohol, y ambas le han producido un desgaste financiero a las sociedades altísimo, han provocado desgracias altísimas. El hecho de que se legalice la marihuana no nos garantiza que se acabe el tráfico, no nos garantiza que los marihuanos existan y no nos garantiza que los marihuanos hagan tropelías por estar bajo los influjos de las drogas. Entonces, la solución, si realmente la solución fuese esa, sería solamente en un aspecto que sería el aspecto de la violencia, pero la influencia en la salud de la sociedad sería exactamente la misma. Yo creo que aquí lo que hay que debatir es la comercialización, cómo se va a comercializar, cómo se va a producir y cómo se va a vender. ¿Y cómo se va a consumir? Porque es el consumo lo que perjudica. Cuando tú vas y compras una cajetilla de cigarros, pues tiene marca y la venden en un lugar decente y no hay tráfico de cigarrillos, aunque ya lo hay ahora de tráfico de cigarrillos piratas, ¿verdad? Que vienen de China. Pero a la hora de que fumas, pues desarrollas toda una serie de enfermedades y terminas en un hospital del sector salud y terminas siendo una carga para el erario, porque al fin de cuentas es el Seguro Social o es el ISSSTE el que te tiene que atender en sus instituciones, el que te tiene que operar, el que te tiene que quitar el pulmón, el que te tiene que quitar el cáncer de pulmón, cáncer de garganta, etcétera, o enfisema pulmonar y mueres asfixiado. O sea, no es la solución. Ojalá y se pudiera, y esto es una utopía, es que las drogas desaparecieran, pero eso es imposible. Entonces tenemos que regularlas en la medida en que las sepamos regular como país, vamos a tener menos consecuencias. Y se va a pagar impuestos. No, pero es lo de menos. Hay un estudio que dice que todo lo que se ha pagado de impuestos por refresqueras, por ejemplo, no compensa lo que se ha gastado para atender a los diabéticos, ni todo lo que se ha pagado de impuestos por la venta de cigarros compensa a todos los enfermos tratados por enfermedades producidas por el consumo del cigarro. Muy bien, doctor. Bien, pues estamos agradecidos con su compañía la tarde de hoy, a nombre de Mauricio García y de su servidor José de la Cruz Mayagoitia, le agradezco su compañía y lo invito a que el próximo martes a las 18:06 de la tarde esté una vez más con nosotros en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.